la caja musical del payaso de los Warren. A pesar de que los Warren ya se marcharon de este mundo, fallecieron, el famoso museo aún está al cuidado de algún familiar encargado y especializado, ya que dentro de ese museo existen muchos objetos con energías negativas, poseídos. Entre esos objetos está la famosa muñeca de Annabelle, pero más allá de la misteriosa y aterradora muñeca existe un tipo de objeto musical como una cajita en forma de payaso, que probablemente más de uno de nosotros hemos tenido e incluso hemos visto a ese extraño ser durante nuestras pesadillas. Por más extraño y enigmático que parezca, lo que vas a ver no necesariamente ha salido de alguna historia en específica, sino que también lo hemos visto mientras veíamos alguna película de El Conjuro. No sé si recuerdas una escena donde Lorraine Warren sostiene una caja musical. Quizás te preguntaste qué significaba o por qué la veía de manera muy sospechosa. Bueno, es acá donde vamos a comentarte un poco acerca de este extraño objeto que actualmente forma parte de la colección de objetos poseídos de los Warren. La caja musical que aparece en El Conjuro contiene un pequeño payaso por dentro, una espiral y un misterioso espejo. Probablemente lo llegaste a notar en esa escena antes de llevarte un gran susto. Probablemente te centraste en la mirada de la chica e incluso en el espejo, pero quizás se te pasó por alto el diseño y el significado de esa aparente simple caja musical. La historia detrás de ese objeto está orientada en los años 60. El objeto pertenecía a una familia de 3 integrantes, aislada entre los bosques. La familia Winston, esta extraña familia, estaba integrada por un papá, mamá e hijo, situados en los bosques de Alaska. Muchas veces los leñadores que pasaban cerca del lugar afirmaron haber visto a los 3 integrantes rodeando una fogata, ambos tomados de las manos de una manera muy sospechosa y extraña. Siempre portaban un traje negro de pie a cabeza. Fue tanto el temor que la misma familia cercana a ellos decidió apartarse de ellos y decidieron relatar algunos de los sucesos que presenciaron. Después de muchos y extraños sucesos, alguien decidió llamar a la policía. Fue así como un 24 de noviembre la policía decidió acudir a la casa de los Winston entre los bosques, ya que habían recibido numerosas denuncias por los extraños comportamientos que estos tenían. Pero lo que llamó la atención de la policía es que los leñadores relataron que ya habían pasado varios días y que la familia no salía a hacer extraños rituales. Temían que estos estuviesen planeando algo fuera de lo normal. Cuando la policía acudió al lugar, se llevó una enorme sorpresa, y es que todos los integrantes estaban sentados en un sofá, manteniendo una estrella de 5 puntas, símbolo satánico. Pero lo inusual de todo esto es que todos los miembros estaban sin vida. Es por esto por lo que ya llevaban días de no salir a hacer los extraños rituales que conmovieron a los leñadores. Al otro lado del sofá estaba un libro de magia negra, el cual contenía información y pasos para practicar la hechicería y más. Aunque eso no fue lo que más llamó la atención de los oficiales que acudieron a la alejada cabaña, la policía encontró en la escena una pequeña caja musical manchada de sangre, y en su interior estaba un amuleto con una figura extraña. Un familiar cercano decidió vender el objeto, ya que no quería tener ningún recuerdo de aquella familia. Meses después, el vendedor de la tienda de antigüedades quería deshacerse del objeto, ya que, según él, por las noches lograba escuchar cómo le daban cuerda a la caja musical. También fue testigo de extraños sucesos durante la noche en el local. Se supo que la caja musical fue utilizada para poder trasladar de un mundo a otro a una extraña entidad, el cual probablemente quedó atrapado en aquella caja misteriosa. Días después, el dueño de la tienda se dio cuenta que algo estaba mal con aquella caja,
ya que una de sus sobrinas gritó cuando estaba abriendo la caja. Afirmó entre lágrimas haber visto a una sombra detrás de ella cuando veía por el pequeño espejo de la caja musical. Inmediatamente el dueño de la tienda decidió acudir donde los Warren y les pidió que tomaran el objeto. Esta es una historia sumamente grotesca. Se trata de un objeto que se halla en lo que se considera popularmente y por mayoría unánime de los expertos como el lugar más maldito y peligroso en Estados Unidos, y siendo un país con miles de historias, esto ya es bastante. Es decir, la plantación Myrtles se encuentra en el estado de Luisiana. Fundada en el siglo XVIII, fue el típico lugar donde se vieron atrocidades cometidas contra esclavos cuyas vidas eran puestas a disposición de sus amos día y noche, hasta el punto que incluso las otras haciendas veían con malos ojos los horrores y los gritos desgarradores que venían de aquí. Pero ese es solo el principio. Esta residencia albergó una guerra de poder abominable. Familiares se envenenaban mutuamente. Una vez alguien preparó un pastel en el cual se colocaron hojas de adelfa, una planta sumamente venenosa, que acabó por matar a una mujer y a su bebé. Por si fuera poco, quizás como explicación para esta disputa tan pútrida, la residencia Myrtles está construida sobre un cementerio nativo americano. Los dueños lo sabían, pero no les importó desecrar las tumbas y poner la mansión de la familia encima. En resumidas cuentas, se tiene como un lugar donde fluyen energías negativas muy poderosas. La casa alberga un objeto que está entre los más temidos del mundo, este espejo. Durante décadas la gente ha dicho que ven cosas muy raras sucediendo dentro del mismo lugar. Los reflejos que quienes se ven en él a veces aparecen distorsionados sobre el espejo. De manera horrenda, otras veces dicen que una mujer y varios niños pueden verse reflejados con rostros descompuestos, moscas orbitando por las cuencas vacías de sus ojos, que aún desde la muerte te miran. El espejo de la plantación Myrtles es uno de los objetos más temidos del mundo. Se dice que este muñeco, que permanece en el museo de la localidad norteamericana de Key West, embruja a todo aquel que le tome una fotografía. La leyenda cuenta que en el año 1896, Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, Estados Unidos, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre, un muñeco de 3 pies de altura, relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Gene, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre, Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no sabían era que el personal de la servidumbre eran criados negros traídos de las islas de las Bahamas. Eran practicantes de vudú y magia negra, cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Como sea que fuese, desde el primer momento el niño se encariñó demasiado con el muñeco, hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento.
Pero los padres de Gene, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando comenzaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más mientras se encontraba encerrado solo en su habitación, como si alguien más aparte de él se encontrara en su pieza. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar atroces pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en su habitación. Cuando sus padres fueron a verlo, encontraron la mayoría de los muebles volcados y el muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso, éste le respondió llorando: «No fui yo, fue Robert», sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco. Los padres del niño decidieron sacar el juguete de la pieza del niño y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. No quisieron botarlo, pues su hijo se había encariñado demasiado con él. Con el paso del tiempo, Robert quedó arrumbado en ese lugar, cubriéndose de polvo. Años más tarde, muertos los padres de Gene, convertido en un pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su flamante esposa. Quería aprovechar el amplio espacio de su antigua vivienda para poder pintar sin problemas y, sobre todo, darle un adecuado uso al bello mirador de la casa, una bella torre de madera de 3 pisos. No pasó mucho tiempo cuando Gene descubrió en el ático a Robert, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador. A partir de ese momento, el estrecho vínculo que había entre él y su muñeco volvió a hacerse presente, lo que provocó un clima extraño y ominoso en la casa. Sucesos sobrenaturales a contar de ese momento se reanudaron. Los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco. La esposa de Gennett afirmaba, espantada, que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Algunos vecinos, por su parte, comentaban que habían visto a Robert desplazarse por la casa y los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar frente a la casa de los Otto, pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas del mirador mientras los espiaba. Gene y su esposa, de hecho, dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos por temor a toparse con el escalofriante muñeco. Cansado de Robert y sus travesuras, Gennett decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, aunque la gente que visitaba al matrimonio afirmaba que a veces se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia. Gennett Otto murió en 1972 y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella nueva familia. La pequeña niña de 10 años se emocionó mucho cuando lo encontró e inmediatamente lo bajó de su habitación junto con sus demás muñecos. Sin embargo, al aparecer, la niña no pareció simpatizarle a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco que había sido puesto sobre su cama junto a unas muñecas trataba de matarla. El muñeco Robert o Robert Doll, según su traducción al inglés.
Finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Museo Gallery Key West Art and Historical Museum, lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza a su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando que hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre el muñeco se vuelve más activo y por las noches se pueden oír golpeteos contra el vidrio de la cámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces el muñeco aparece levemente recargado sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiera movido por sí mismo. Lo más curioso, en todo caso, es que se comentan que al fotografiarlo o grabarlo en video, las cámaras dejan de funcionar o bien las fotos aparecen borrosas o defectuosas. Los encargados del museo y la misma leyenda que rodea al muñeco Robert afirman que los visitantes deben pedirle permiso si quieren sacarle una foto, pues de lo contrario una posible maldición podría recaer sobre estos. Se comenta, de hecho, que la gran cantidad de cartas y fotografías que pueden verse pegadas en las paredes del cuarto donde se encuentra Robert son solicitudes de gente que lo fotografió sin permiso y que le ruegan que les levante la maldición que parece haber caído sobre ellos. Estos extraños sucesos inspiraron la película Chucky, la famosa película que trata precisamente de las macabras travesuras cometidas por un muñeco diabólico que es regalado a un niño inocente. El piano del terror. La hija de la familia, una joven de 11 años de nombre Pam, estaba aprendiendo a tocar el piano. Estaba teniendo clases con un profesor de música, pero necesitaba un piano en casa para practicar. Sus padres buscaron por los alrededores y finalmente encontraron uno para la venta en una tienda de segunda mano, la tienda especializada en espacios libres de las casas. Cuando los propietarios de los muebles habían muerto, los bienes ya no eran útiles en la propiedad. El piano fue comprado y entregado debidamente. La casa es una terraza de 1930 con una sala de frente y con un salón en la parte trasera. El piano residió en la sala, ya que la habitación principal de la familia estaba en el frente. Al principio, todo iba bien. Pan comenzó a practicar sus escalas y melodías como le habían enseñado y disfrutó usando su nuevo piano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia comenzó a notar cosas extrañas que sucedieron. Chorros de gas en la cocina y el fuego se encendían sin que nadie lo encendiera. El cierre de las puertas exteriores y que no tenían capacidad para abrirse porque estaban bloqueadas y otros sucesos triviales, tales como dinero y objetos que se aparecían en lugares extraños, todos los cuales se ponen a distracción. Estos eventos ocurrieron en el transcurso de varias semanas sin actividad mucho más notable y la familia finalmente se estableció sin importancia. Uno de los objetos embrujados más famosos del mundo permanece en una urna de cristal de un museo de Estados Unidos. Entre los objetos malditos o embrujados más famosos del mundo, destaca un decimónico vestido blanco que se exhibe actualmente en el Museo Histórico del Condado de Blair en Estados Unidos. El famoso traje de novia de Ann Baker, vestido embrujado, según relatan las crónicas más antiguas. La historia de esta prenda se remite a 1849 en la ciudad de Altoona, Pensilvania, Estados Unidos. Ann Baker, una hermosa y rica joven de la alta sociedad local, se había enamorado en secreto de un joven trabajador que laboraba en los hornos de fundición de hierro de la ciudad, con el cual había hecho incluso planes de boda. La joven, de hecho, pretendía casarse en secreto y había mandado hacer un primoroso vestido de novia.
Sin embargo, el romance no tenía ningún futuro. El novio de Ann Baker no solo era pobre, sino que el padre de la muchacha era Elias Baker, un millonario magnate de la industria del hierro, quien, al enterarse del idilio y valiéndose de sus poderosas influencias, logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad. Ann quedó devastada con la noticia y condenaba a vivir una vida de soltería, pues después que alejaran por la fuerza a su novio, prometió que nunca volvería a casarse, promesa que cumplió con creces, pues se transformó en una amarga solterona hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Anne, su vestido de novia fue a parar a manos de Elizabeth Dishart, otra mujer rica, que llevó el vestido en su lugar cuando contrajo matrimonio. Posteriormente, el vestido pasó por manos de varios aristócratas antes de volver a la mansión de los Baker y terminar finalmente convertido en una pieza de museo. La razón por la cual el vestido fue conservado por tantas personas radicó en que se aseguraban que durante algunas noches el vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invisible se probara el vestido para saber si le quedaba bien. En la actualidad, el vestido de Ann Baker permanece en una caja de vidrio en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Pensilvania, y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en las noches de luna llena. Los más escépticos aseguran que la histórica prenda se mueve por el viento o corrientes imperceptibles de aire, como si estas corrientes pudieran penetrar dentro de una caja de cristal. Pero los que conocen los detalles de esta historia afirman que es la misma Ann Baker, la misma que renunció a la fidelidad marital por culpa de su padre, la que se sigue probando el vestido desde el más allá.